Amados hermanos, amigos, les saludamos con gozo en el nombre del Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarle a que quienes puedan me acompañen allí a leer en el Salmo número 42. Salmo número 42. Amén. Hay una manifestación muy hermosa en este salmo, la hemos seleccionado por lo que significa como testimonio de la obra que Jesucristo, el Señor, hace en nosotros. Leámoslo y lo conversamos enseguida, ¿le parece? Salmo número 42, leamos los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. Verso 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén al Señor. Quiero invitarle a examinar lo que podamos de este Salmo número 42. Y si me permite, quiero que nos iniciemos en el versículo 5 que recién hemos leído. Un hombre de Dios, un obrero de Dios, que ha vivido una experiencia delante de Dios. Un hombre que reconoce que uno necesita al Señor. 2, que le busca porque reconoce que su vida depende de Él y que claramente recibe respuesta de Dios. El planteamiento en el versículo 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si usted me acompaña, por favor, en el mismo Salmo 42, cuando termina el Salmo en el versículo 11, este hombre de Dios va a decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el capítulo 43, lea conmigo, por favor, el versículo 4 y 5. En el verso 4 va a decir: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero luego dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hay una expresión permanente, hay un llamado permanente de este hombre de Dios, de este salmista, a tratar con su alma, a tratar con su mente, con sus sentimientos, con sus emociones, para que se mantengan sujetas a la voluntad de Dios, para que aprendan a estar bajo gobierno, bajo autoridad del Señor. A esto se refería el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 12, Romanos en el capítulo 12, luego de decir en el versículo 1 que debemos, él dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional, un culto en sabiduría, un culto inteligente, un culto que agrade a Dios, un culto espiritual. ¿Por qué espiritual? Es por lo que dice en el verso 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, o transformar la vida. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahí está, ¿ve? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo que una mente natural, una mente humana de un hombre que no ha sido cambiado, de un hombre que no ha vivido ninguna experiencia espiritual en Dios y con Dios, no lograría nunca alcanzar el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. Voluntad que dice que es buena, agradable y perfecta. Se requiere una experiencia con Dios. Se requiere una transformación, pero esa transformación es la consecuencia de que nuestro entendimiento, nuestra mente sea renovada. Que haya un cambio, que haya una nueva vida. El apóstol escribe a los Efesios en el capítulo número 4, y va a decir en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, hablando de todos aquellos que por gracia de Dios ya hemos venido a Cristo, ya hemos conocido a Cristo, Él nos ha hecho nueva criatura, Él nos ha dado vida, estando antes nosotros muertos en delitos y en pecados. Muy bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué hay que hacer? Verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y consecuencialmente vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Cristo el Señor. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, cuando volvemos al Salmo 42 y el salmista dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Y por qué te abates dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Lo que está diciendo es, si antes has vivido una experiencia, si antes has conocido el poder y el amor de Dios, debes aprender a reconocer y a entender que tu vida depende de las misericordias de Dios. Debes aprender a reconocer,
que nada tienes que tú hayas alcanzado, que ninguna posición has adquirido por tu capacidad, sino que la gracia de Dios se ha manifestado en nosotros, dándonos vida primero, la vida de Cristo, y luego poniendo en nosotros su bendición, su gracia, su sabiduría. Entonces, ¿cuál es la experiencia que todo hijo de Dios vive? Y que todo hombre que quiera alcanzar una condición distinta y superior debe vivir. ¿Cuál es la experiencia? Salmo 42, número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice, como el ciervo, el animal, clama por las corrientes de las aguas. Los estudios dicen que cuando este animal, este precioso animal, el ciervo, dice que cuando se encuentra en tiempos de sequía y cuando no tiene abundante agua a su disposición, dice que lo que el ciervo en una acción natural, este animalito, este precioso animal, ante la falta de agua que, como entendemos usted y yo, para el animal y también para nosotros, es de tan vital importancia que sin agua nos morimos. Los científicos han hecho notar que uno puede durar algunas semanas sin comer. Porque si no tiene la comida que es habitual, si no tiene el pan que es habitual, si no tiene algo de eso, una raíz le ayuda. Un bichito de estos que salen de la tierra o de estos que vuelan le va a ayudar y va a conseguir algunas proteínas, alguna vitamina y le va a mantener. El problema es cuando no tiene agua, no tiene cómo conseguir el agua. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Primero que dicen ¿qué dicen los científicos que han examinado? Dice que cuando el animal, el ciervo, le falta el agua, lo que hace es buscar las peñas más altas, las rocas más altas, para de allí observar dónde está el agua vital para su vida que necesita. Y desde allí brama en la búsqueda de ese líquido tan vital. Dice que brama con gran desesperación, porque el instinto le dice, o consigue agua o se muere. El salmista dice, de la misma manera, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue, mi alma, dice, tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hace referencia incluso en el verso 3 a que ha llorado, han habido lágrimas, dice, fueron mi lágrima, mi pan de día, de noche, mientras todos me dicen, bueno, ¿y qué pasa con Dios? ¿Y dónde está Dios? Bueno, el punto es que todo hombre, amigo, hermano, todo hombre, si no tiene agua, se muere. Y esa es una verdad que lamentablemente no tenemos suficiente conciencia. Hay en la Escritura, en el capítulo número 4 del Evangelio de Juan capítulo 4, hay una experiencia que simplemente la calificamos como preciosa. Jesucristo, que como judío tenía dificultades, los judíos tenían dificultades con los samaritanos, al nivel de que no se saludaban, no se miraban, no se hablaban, no se podían hablar. Las razones históricas las conversaremos en algún minuto, pero simplemente digámoslo porque estamos tocándolo tangencialmente.
Dice que al Señor, dice la Escritura, le era necesario pasar por Samaria, porque a un judío le iba a ser necesario pasar por Samaria. No era por causa de él, sino porque dice que al pasar por Samaria, al entrar a Samaria, se encontró con el pozo de Jacob se le llamaba, y dice que se sentó allí hasta que aparece una mujer. Sus discípulos habían ido a comprar. Jesús estaba solo. Se sienta en el pozo de Jacob y aparece luego una mujer. Era cerca del mediodía. Traía su cántaro al hombro. Y el Señor Jesucristo se atreve a decirle a una mujer samaritana. Entre ellos tenían mucha dificultad. Y el Señor le dice a la mujer: dame de beber. Manifiestamente el Señor está diciendo que Él tiene sed. Le dice a la mujer: dame de beber. La respuesta de la mujer es: ¿por qué me hablas? No es mi problema que tú tengas sed. Yo soy samaritana, tú eres judío. ¿Por qué me diriges la palabra? Aunque te mueras de sed, no es mi problema, porque yo soy samaritana y tú eres judío. Ante esa respuesta, el Señor Jesucristo le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y supieras quién es el que te dice dame de beber, se cambiarían los papeles y tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Al parecer, la sed de Jesús no era tanta, la podía controlar. Si la mujer no le daba agua, podía controlar la sed. Sin embargo, el Señor le dice que si tú supieras con quién estás hablando, si tú llegases a entender que Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado el don de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú conocieras ese don de Dios y supieras quién es el que te está diciendo dame de beber, dice, tú le pedirías a Él. Y Él no te daría cualquier agua, te daría agua viva. Entonces la mujer cobra interés y le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua. ¿De dónde vas a tener agua viva? ¿O tú crees que eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Era o no era mayor el bendito Hijo de Dios? Jesús le dice: el que beba del agua de este pozo volverá a tener sed, pero el que beba del agua, y ahora ya no habla en tercera persona el Señor, ya no habla de alguien, sino que le dice derechamente en el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, aleluya, no tendrá sed jamás. Sino, dice, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer se entusiasma, dice que quiere esa agua. El Señor sigue conversando, ¿no? Le dice que tiene que traer a su marido para tratar con ellos, para resolver cosas pendientes, para corregir, para arreglar lo que estaba desordenado. Ella le confiesa que no tiene marido, solo ha estado con hombres, no tiene un marido en el orden de Dios. El Señor reconoce que ella está hablando sin mentira en ese momento. Ella cae en una discusión religiosa. Dice: los judíos adoran en Jerusalén, a nosotros nos han enseñado que hay que adorar aquí en el monte. Y el Señor termina diciéndole: hijita, mira, hay una hora de Dios, la hora viene y ahora es, dice, en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios el Padre en espíritu y en verdad. El Padre, esos adoradores, busca que le adoren.
El problema es que entender esa verdad no es posible si el hombre no ha saciado la sed de su alma. Se predica hoy día, amigos y hermanos, se predica el evangelio de todas maneras. Uno prende una radio y allí habrá una predicación. A veces enciende, especialmente en ciertos canales, enciende el televisor y allí alguien está hablando del evangelio de Dios. Sale a la calle y alguien está hablando. Abre un documento y por allí hay una palabra que nos da testimonio de Dios, el Señor. El problema es que todavía hay mucha gente que no reconoce que su sed no tiene que ver con cosas físicas. Su sed no tiene que ver con cosas temporales, materiales, ocasionales. La sed de toda alma es encontrarse con Dios, porque la vida de Dios es lo que nos da vida a nosotros. Todo hombre fue creado por Dios. Todo hombre fue formado por Dios. Cuando Dios sopla en la vida del primer hombre hecho de barro, Adán, dice la Escritura que el hombre fue un ser viviente, porque Dios puso su vida en Adán. De allí en adelante, esa misma vida ha sido traspasada a los hombres. Hombres que han desobedecido, hombres que están a punto de morir, si es que algunos ya no están muertos. Por eso es que el hombre gime, por eso que el hombre clama y brama como el ciervo por la corriente de las aguas. Porque la vida de Dios se le extingue, la vida de Dios se acaba. La vida de Dios no está. Entonces, tratar de resolver el problema. La mujer samaritana de Juan capítulo 4 iba cambiando de marido cada vez que podía, porque buscaba la forma de satisfacer la ansiedad, la necesidad, la angustia, la soledad, la sed que había en su vida. Otros lo resuelven con drogas. Otros lo resuelven con alcohol, otros lo resuelven con malas compañías, otros buscan la fiesta de los fines de semana, otros buscan la posibilidad de cubrirse en dinero, otros tratan de ostentar con vehículos bonitos, con lugares donde ellos viven o trabajan. Pero estoy obligado a terminar, pero debo decirle esto. El auto bonito, la casa bonita, la fiesta, la droga, el alcohol y todas esas cosas. El que beba de esa agua volverá a tener sed. Y tendrás que drogarte hoy, pero mañana volverás a drogarte y la otra semana te vuelves a drogar porque bebes de esa agua y vuelves a tener sed. Y el que toma alcohol, toma ahora y tendrá que tomar 2 días después y la próxima semana vuelve a beber. Y el que cambia de vehículo a uno que todo el mundo diga, ¡ay, qué hermoso el vehículo! Bueno, un poco más adelante va a tener que cambiar ese vehículo porque este o ya pasó de moda o ya no le satisface o ya no provoca que los otros hagan comentarios respecto de este. Hay que conseguir algo distinto. El que beba de esta agua que está frente a ti, amigo, volverá a tener sed. ¿Sabe cuándo es la única vez que ya no tienes sed? Cuando bebes de Cristo el Señor, cuando bebes de su palabra. La Escritura va a decir en el Salmo número 1 que todo lo que tiene en su alma, su mente, puesta en la palabra del Señor y que en la palabra del Señor meditan de día y de noche. Dice que cada hombre, cada mujer que así viva, dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, aleluya, y todo lo que hace prosperará. Tienes 2 opciones, y termino con esto, tienes 2 opciones. Seguir bramando toda tu vida, buscando un poquito de agua para saciar momentáneamente tu sed, o venir a Cristo ahora. Y el que bebe del agua que el Señor nos da por la palabra, 1, no tendrá sed jamás. 2, en Él, en cada persona, se transforma en una fuente de agua que salta para vida eterna.
Ven al Señor hoy. Él te está esperando para saciar tu sed. El Señor te bendiga. Amén.